Hola amigos de Cosas de Internet, esta es una nota de voz grabada el 28 de marzo, mismo día en que vamos a publicar, porque queríamos reconocer el hecho de que estamos en cuarentena, que estamos aislados, que estamos aprendiendo a grabar desde la casa y también queríamos mandarles un abrazo desde Internet. El episodio que van a escuchar lo grabamos semanas atrás, cuando no sabíamos lo que se venía con el COVID-19. Con suerte va a ayudar a distraerse un poco en estas semanas donde es difícil pensar en otra cosa. Entonces, de nuevo, un abrazo, cuídense mucho y acaba el episodio. Arrancamos este episodio en Chile en 1970. En noviembre de ese año, Salvador Allende se va a posesionar como presidente de Chile y él es la primera persona en la historia de los humanos que, con una propuesta socialista, es elegido democráticamente para gobernar un país. Uh-huh. Eso, ¿por qué nos importa hoy en Cosas de Internet? Porque justo ese es el punto de partida. Nos importa porque durante el gobierno de Allende se puso en práctica un proyecto bastante revolucionario para su época, un proyecto de tecnología. Entonces, si en Cosas de Internet hablamos sobre el modo en que la tecnología nos pone a vivir, no es que estemos como revisitando la presidencia de Allende por temas políticos o sociales, tanto como por el hecho de que esta tecnología, este proyecto que se llama Project CyberSyn, se ha vuelto como toda una historia que uno encuentra por ahí con el paso de los años. Y creo que la razón por la cual nosotros nos topamos con esta historia es porque somos escuchas de podcasts. Y entonces, en el 2016, el programa 99% Invisible hizo un episodio dedicado al proyecto CyberSyn desde la perspectiva de diseño, que es el ángulo que ellos conversan. Oranges, wood paneling. Picture the deck of the Starship Enterprise and you're not that far off. The room was hexagonal in shape with 7 white fiberglass chairs arranged in an inward-facing circle. There were colorful space-agey screens displaying charts and graphs on all 6 walls. Y luego, en el 2019, en septiembre, Radio Ambulante lanzó un episodio que se llama La Sala que era un cerebro, describiendo el proyecto, pero también hablando directamente con muchos de los involucrados y revelando la gran quijotada que eso fue en su momento. Uh-huh. Pensar no en términos de centralización, pero en términos distribuidos, en términos de cómo aumentar capacidad de coordinación sin que haya alguien que estuviera ordenando qué coordinación fuera necesaria. Ahora, tú y yo escuchamos ese episodio y nos puso a escuchar cosas que son aún relevantes hoy. Me corriges si me equivoco en mi interpretación, pero creo que lo que nos pasó a nosotros es que escuchamos ambos episodios y quedamos fascinados y empezamos a aprender del proyecto CyberSyn y en algún momento sentimos que, al menos en el cubrimiento de podcast, nadie estaba respondiendo preguntas que nosotros mismos teníamos sobre este proyecto setentero y con esa iniciativa pensamos, hay que hacer episodio de Cosas de Internet. Entonces íbamos en 1970 Uh-huh. y en noviembre de ese año Allende oficialmente sube a la oficina presidencial, sube al poder. Y ahí lo que sucede es que él tiene que hacer realidad las promesas de su campaña. Uh-huh. Y un experto en política chilena de pronto podría describir con más detalles las promesas, pero según los discursos que yo vi en YouTube, yo noté como 2 grandes promesas. Una es poner de verdad al pueblo a gobernar. Uh-huh. Él se imagina un mandato socialista en la medida en la que va a poner al pueblo en el centro, pero también un mandato democrático, porque él cree que el pueblo solo puede en realidad gobernar si uno tiene elecciones, si uno tiene libertad de expresión, si uno tiene libertad de asociación y otros valores que no se habían visto en otros gobiernos comunistas o socialistas en el mundo de ese momento. Uh-huh. La otra gran promesa es tener la verdadera independencia. Yo por ahí vi un discurso que recuerdo mucho que es: le vamos a dar a Chile su segunda independencia, la independencia económica. En nuestros discursos lo dijimos. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. La idea de él es que el Estado administre las empresas y las principales industrias del país de manera que pueda después distribuir los recursos más ecuánimamente entre los chilenos. Tal cual. O por lo menos yo entendí lo mismo. Y entonces eso plantea un reto muy, muy grande porque
no solo hay que gestionar un montón de empresas que van a ser nacionalizadas por el gobierno de Allende, el dato que recuerdo es como 150 empresas que fueron nacionalizadas. Específicamente toda la industria del cobre nacionalizada, ahora la va a administrar el gobierno. Ajá. Sino que además de eso, pues está el elemento que tú mencionas, cómo encontrar una forma de gobierno que sea una representación de la voluntad del pueblo y no una estructura de poder en la que los dueños capitalistas son reemplazados por los dueños burócratas. Dicho de otra forma, si me Ajá. permites, la pesadilla es que haya un funcionario público en Santiago de Chile sentado en una oficina como de esas gigantes, con un escritorio gigante, con una silla de cuero así de Mr. Burns, tomando una decisión sobre una gente que ni siquiera nunca va a conocer, por allá en una puntica del extremo de Chile. La idea es que esa desconexión no esté, ese es el escenario pesadilla. Sí. Y ahí empieza la historia del Proyecto 5 o CyberSyn, que igual tenemos que contar en cierto nivel de detalle para que se entiendan las preguntas que nos motivaron a grabar. El reto que tú planteas no solo le cayó a Allende, le cayó en general a las personas que trabajaban en el gobierno. Y ahí hay un equipo en particular que se pone a estructurar un proyecto que, visto ahorita desde 2020, es algo supremamente vanguardista e innovador. Y es que en este 1971 que estamos describiendo, Chile se planteó el reto de hacer algo así como un Internet de la época para tener información suficiente sobre lo que está pasando en las distintas empresas y además reunir esa información de una manera que como que respete las prioridades y los sistemas y como el modo en que la información se relaciona, de modo que unos representantes de los distintos sectores puedan tomar decisiones con base en información en tiempo real. Entiendo lo que tú dices, pero suena un poco abstracto. Ok, bueno, seamos un poco más básicos. ¿Cómo se ve esta vaina? El proyecto 5, yo me lo imagino como una red, o más bien me lo imagino como una telaraña, que tiene un centro muy claro y de ahí distintas líneas que se dirigen a la periferia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en la periferia? Hay empresas nacionalizadas del Estado en distintos municipios, corregimientos, pueblos, municipios, localidades, municipalidades de Chile. No sabemos cómo se llaman, departamentos. Ahí los dije todos, ahora cuál latino. Donde se recoge la información. ¿Y cómo se recoge la información? Por medio de unas máquinas, un predecesor del fax que se llama Telex. Entonces el Telex es como un fax con un teclado QWERTY, donde uno puede escribir mensajes y mandar información por líneas telefónicas. Sí, una máquina muy, muy vieja. Entiendo, no fue nunca famosa a nivel comercial, o sea, no es como que todo el mundo la recuerde, sino que en ese contexto podía encontrarse en organizaciones grandes o en empresas grandes. Y Chile tenía como 500 de estas Telex. Cuando llegó el gobierno de Allende, se encontraron con estos Telex en un sótano, y eso fue una especie de salvación, porque no tenían computadores para construir esta red, y además estaban en la mitad de un bloqueo económico por todo el tema de la Guerra Fría y lo que estaba ocurriendo en torno a ese gobierno socialista. Entonces están estas máquinas Telex que eran una forma, digamos, bien recursiva de conectar los distintos puntos de la red. Telex, ¿cierto? Luego, un peldaño más adentro en la telaraña hay unas oficinas del gobierno. Una se llama ECOM, la empresa de computadores o algo así. Y la otra se llama la Corfo. La Corfo, que también es como para administrar las nuevas empresas del gobierno. No, en general, es el ente del Estado encargado de gestionar las empresas que están nacionalizadas por el Estado. O sea, es una oficina que aumentó en responsabilidad de un momento a otro, porque cuando llega el gobierno de Allende y decide nacionalizar tantos elementos, pues ahora ellos están a cargo de muchas empresas. Pero bueno, esa Corfo y esa ECOM son como un combo ahí de oficina pública, que lo que hace es tomar la información que viene de los Telex y procesarla. ¿Cómo? Pues tú ya lo mencionaste más o menos, pero en ese momento en Chile había entre públicos y privados más o menos 50 computadores. Y la oficina de gobierno que disponía de computadores tenía menos de 10. Entonces, para este proyecto CyberSyn, lo que hicieron fue asignar un solo computador. Y cuando la información llegaba de los Telex, personas, humanos, funcionarios públicos, tomaban la información del Telex, lo ponían en tarjetas perforadas y se lo metían al computador para que lo procesara. El computador tiene un software, o más bien un marco, creo que ni siquiera es tan sofisticado. Lo que hace el computador, no, la manera, más bien, o sea, ya sé. Sistema operativo tal vez no, interfaz gráfica no, pero software creo que es la palabra correcta. Sí está programado el computador para procesar esa información. Esa palabra me sirve mucho.
Lo que hacen con la información de los telex es meterlo a un programa que corre en el computador que trata de entender cómo se relacionan distintos aspectos de la economía chilena. Entonces, por ejemplo, si un telex, y esto es un hipotético, ¿no? Si de un telex llega información que muchos trabajadores han faltado a la fábrica de cobre y que están teniendo muy poquita producción, y en otro telex dice que hay mucha leche, el computador trata de relacionar esos dos datos para tratar de predecir cómo eso va a afectar a la sociedad. Sí, sí, creo que es justo. Entonces ahí estamos en un nivel en donde la información que está llegando a las empresas, que dicho sea de paso, el ejemplo de los empleados es bueno porque estamos hablando de unos 10 indicadores por empresa, todos relacionados con la productividad de la empresa. Varían dependiendo de qué empresa estamos discutiendo, pero en efecto son niveles de producción, consumo de energía, consumo de materiales, o sea, ciertos elementos que uno le permiten decir, ok, entiendo que está bien o que está mal, indicadores de cómo se está moviendo la empresa que está poniendo los datos en el telex. Eso es lo que le llega a los funcionarios que tú mencionas y lo que le meten al computador para que con su programa mágico genere una información más depurada. Un informe. Un informe, exacto. Un informe que, según leímos, era bastante dispendioso de leer y bastante largo. Y la verdad es que si ese informe hubiera llegado a las manos de un funcionario público tomando decisiones, pues era demasiado largo. Entonces, ahí lo que pasa es que, otra vez, humanos toman la información procesada por el computador y la diagraman y la grafican y la presentan de manera que las personas que van a tomar la decisión puedan digerirla. Y ahí es cuando llegamos al centro de la telaraña, a una sala que se llama la sala de toma de decisiones, que es la sala que era un cerebro, que inspira el título del episodio de Radio Ambulante. Y creo que es la cosa más fascinante. O sea, no en vano cuando uno escucha los podcasts, cuando uno ve los programas de televisión, cuando uno lee el libro de Eden Medina, que es la gran estudiosa de este tema, pues todos se demoran su tiempo escribiéndolo porque es una cosa surreal. Sí, esa sala realmente fue uno de los grandes logros del proyecto. Tiene un nivel de diseño muy impresionante. Y es que esta vaina, todo el mundo la describe con las mismas palabras y yo creo que podemos reunirnos en el mismo equipo. Y se parece a Star Trek. A la cabina de mando del Enterprise de la primera generación. Los asientos que uno ve en esa sala se parecen al asiento en donde está el Capitán Kirk. O sea, es una cosa que se ve supremamente futurista y que claramente contrasta con el imaginario que uno tiene de escritorios como en una entidad pública, en una casa de gobierno. ¿Quieres entrar en los detalles? ¿Quieres describir cómo? Obvio, es que no podemos no describirla. Dale. Tenemos una sala hexagonal. Sí, que eso ya es raro. Y esas 6 paredes se aprovechan de forma que hay unos rectángulos donde se muestra la información. Si fuera una sala construida hoy en día, diría que esas paredes tenían pantallas, pero era 1971, no eran pantallas ni televisores plasma, eran lugares donde se mostraba información. Con esos carruseles, ¿se acuerdan como esos carruseles de película de clase de historia del arte? Donde una persona espicha un botón y va cambiando de imagen. De proyección, sí. Exacto, así era. Pero muy bonito porque las proyecciones venían por detrás. No es que hubiera proyectores dentro de la sala, sino que están detrás de la pantalla. Entonces uno realmente la percibe como una pantalla. Exactamente. Luego, en ese hexágono precioso hay 7 sillas ubicadas en un círculo. Y sillas no de cuero ni nada de eso, sillitas anaranjadas, cómodas. La idea es que uno pueda escurrir las nalgas si quiere y como acomodarse, reclinarse, como estar muy cómodo. Lugares para reposar los brazos y en uno de ellos hay espacio para una copa de whisky y un cenicero. O sea, eso ya te dice como la actitud con la cual los diseñadores quieren que la gente tome decisiones. Y también como que es el 71, ¿no? Me imagino puros tipos además. Sí, también. Bueno, y en el otro brazo, o sea, opuesto al whisky, unos botones que te permiten cambiar la información de las paredes. O sea, esos botones activan los carruseles de manera que se siente súper tecnológico. Sí. Como, wow. Todo en esta sala está fríamente calculado, como todo, digamos, en el proyecto CyberSyn se hizo con un nivel de cariño impresionante. Nada es aleatorio. Hay 7 sillas porque se supone que 7 es el grupo máximo para tener una discusión donde nos alcanzamos a escuchar, pero también tiene la ventaja de ser un número impar para que en caso de desacuerdo se puedan tomar decisiones. No hay mesas, no hay esferos, no hay papel. La idea es que haya un diálogo y eso pues incentiva como pensar en el bien del pueblo. Las 7 personas son personas que
tienen distintos intereses y distintos contextos y la idea es que sean representativas de la voluntad, de nuevo, del pueblo. De las distintas industrias, quiero recordar. Y bueno, y se supone que con esta telaraña garantizan un poco que no sea un burócrata ciego tomando decisiones, porque tienen información que viene directamente de las fábricas, analizada por un computador, o sea, no es una persona mezquina, es un computador, y luego se visualiza de manera que se estimula una conversación y un debate. Esa era la idea detrás del proyecto 5. Sí, y ahí se supone que toman decisiones rápidas sobre los únicos puntos importantes, que no se ponen a discutir todas las cosas y que estas 7 personas puedan dirigir la economía chilena. Y esa expresión final, dirigir la economía chilena, es muy correcta porque aquí estamos hablando en un principio de las empresas que están siendo nacionalizadas, pero a largo plazo la idea es que este proyecto se vuelva el cerebro económico de Chile. Me gustaría decir que hay un libro clave para esta conversación que se llama Revolutionary Cybernetics. Para ser precisos, se llama Cybernetic Revolutionaries, Technology and Politics in Agendas Chile, de la académica Eden Medina. Y es como un libro que permea casi todos los documentos porque esta mujer por 11 años ha estudiado el proyecto 5, ha entrevistado a cientos de personas y produjo un volumen de 300 páginas, que mal que bien es la inspiración de casi todas las cosas que se saben del proyecto 5. A mí me lo recomendó Victoria Estrada, que es una de las productoras del episodio de Radio Ambulante, y si se preguntan por qué tenemos tantos detalles, pues es justamente por esa investigación. Sí, ese libro es realmente bueno. Por ejemplo, hay un dato que me marcó, el de los computadores. 1971, 50 computadores en Chile y más o menos 48,000 en Estados Unidos. O sea, imagínate el proyecto tan ambicioso con la precariedad tan grande. Ahora, ¿qué pasó con Proyecto 5? Pues pasó lo mismo que pasó con el gobierno de Allende, y es que el 11 de septiembre de 1973 es un día trágico en la memoria de los chilenos. Hay una cicatriz histórica muy fuerte, porque, como muchos de ustedes sabrán, si no todos, hubo un golpe de Estado brutal. Un gobierno militar tomó control de Chile y hubo una dictadura por varios años, una dictadura muy violenta. Los quiero llevar a ese día. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Mientras tanto, Allende transmitía sus últimas palabras por Radio Magallanes desde el Palacio de la Moneda. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Y, finalmente, esta es la voz de un militar reportando, en inglés, que Allende se suicidó. La posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Entonces, el final del proyecto CyberSyn es especialmente triste, ¿no? O sea, todo esto que estaban construyendo, toda esta idea como vanguardista de una forma distinta de llevar el gobierno, encontró su final de forma abrupta porque se acabó todo y destruyeron la sala. De hecho, Destruyeron todo, pero la sala, especialmente con su carácter simbólico, es algo que solo recordamos por una fotografía que se salvó, que se la llevó creo que Raúl Espejo. Raúl Espejo, no sé la foto, pero Raúl Espejo salvó planos, planes, toda la documentación que él pudo. O sea, fue como están entrando los militares y Raúl Espejo, que era el director, cogió todos esos papeles y huyó. Y gracias a ese acto como de archivo tan inusual es que logramos tener detalles de este proyecto. Más allá de la mera memoria, digamos. Sí, total. Entonces, pues sí, tenaz. Tal cual. Y entonces tenemos una línea de tiempo en la cual en el 71 empieza el proyecto 5 y en el 73 termina abruptamente, y en esos 2 años solo lo están montando. Nunca alcanzó a estar en funcionalidad. Y eso abre preguntas cuando uno mira la cosa desde una perspectiva histórica, que es como, pucha, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado la oportunidad al gobierno de Allende de hacer lo que quería hacer? Porque es que fue
derrocado con una dictadura, siempre tuvo la presión económica de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos en el golpe de Estado. Y además hubo un montón de protestas al interior del país mientras estaba ocurriendo todo este proyecto. Entonces había un montón de presiones que hacían que como que esta vaina nunca pudiera funcionar, pero sobre todo que no se le diera la oportunidad. Y pues hay un final abierto, hay una pregunta que queda ahí y que se ve en el episodio de Radio Ambulante y en el de 99% Invisible y en Chile Secreto, en el documental este. Hay distintas fuentes que cuentan la misma historia y de alguna otra forma todo el mundo al final se está preguntando ¿qué hubiera pasado? Exacto. Pasó en el episodio de Radio Ambulante y podemos poner aquí el audio. Nunca se pudo realmente comprobar si sus ideas iban a funcionar, si CyberSyn realmente iba a traer libertad y autonomía a los trabajadores, o si se iba a convertir en lo que sus críticos temían. Hasta ahora es imposible saber. Pasó en el episodio del 2016 de 99% Invisible, aunque Roman Mars habla también de las presiones de Estados Unidos como una dificultad. CyberSyn's technology was probably never up to the task at hand. But then again, it was a technology designed to help socialism succeed while the United States did everything in its power to make it fail. Maybe no technology was up to that task. Alcanza a decir como, uy, esta vaina se queda corta, pero también le da un poco el beneficio de la duda. Y esa misma incógnita, esa misma pregunta abierta está en otras producciones periodísticas que consultamos después preparándonos para este episodio. Recuerdo especialmente el dramatismo de Chile Secreto. Una de las posibilidades que otorga la historia es la de reflexionar no solamente sobre lo que ocurrió, sino además de lo que podría haber ocurrido. Y es este caso, el de CyberSyn, uno muy especial. ¿Qué habría ocurrido si este proyecto se desarrolla más allá del gobierno de turno? ¿Habríamos convertido este país en una Camelot de la informática? ¿Habríamos sido un Silicon Valley? ¿Habríamos, al instalar modelos cibernéticos 20 años antes que el resto del planeta, modificado nuestra matriz de desarrollo? Son preguntas que nunca nos vamos a poder responder, porque perdimos la oportunidad, desgraciadamente. Y en general, si uno se mete a internet a tratar de averiguar sobre el proyecto 5, se encuentra distintas producciones en donde terminan con una pregunta abierta. ¿Qué hubiera pasado? Nunca lo podremos saber. Y bueno, tú y yo, Santiago, nosotros creemos que esa pregunta no es tan abierta. Yo estaba justo el martes que se publicó el episodio de La Sala, que era un cerebro en Radio Ambulante. Yo estaba con Carolina Guerrero, Camila Segura, Daniela Alarcón, viéndonos cara a cara. Eso nunca pasa porque cada uno trabaja enfrente de su computador y nuestro trabajo es remoto. Y justo ese día estábamos juntos. Y por supuesto, pues hablamos del episodio del día. Y hablamos de lo encantador que era el proyecto 5, de como lo asombroso que es que ellos hubieran sido como así de atrevidos y visionarios en cambiar la dinámica del gobierno. Y hablamos de cómo era difícil producir una historia, de como de las distintas cosas del episodio. Y al final yo traté de decir como que a mí me parece que los precios y el dinero son una tecnología que ya está comunicando información. O sea, que yo no necesito que un computador me diga que el mango está escaso porque yo voy a la tienda y me dicen que un mango cuesta mucha plata y yo digo, el mango está escaso. O sea, como que no necesito que un computador me lo escupa. Hay maneras en las que todos podemos interpretar la información con precios, con plata, y eso ya nos está coordinando a todos. Y en la vida real, lo que pasó es que en el almuerzo yo traté de explicarles eso y me volví un 8. Y Daniel me preguntaba como, ¿pero por qué lo dices? Y yo trataba de explicarlo, pero yo no tengo el léxico, yo tengo como la intuición de que ahí ya hay una tecnología, no una tecnología de circuitos y chips, pero sí una tecnología en el sentido más básico de la palabra, como una herramienta que ayuda a cumplir una función. Y entonces ellos como que me levantaron la ceja y no entendieron muy bien y la verdad seguimos comiendo. Y ahí fue cuando Carolina, que es mi jefe, que es la directora de Radio Ambulante, tuvo la idea como de, ¿y por qué no hacen un episodio de cosas de internet de este mismo tema? Y yo me quedé rumiando la idea y yo creo que sí, porque primero, cada vez que no entendemos algo lo traemos a cosas de internet. Eso nos da la excusa perfecta para curiosear y comprender. Pero segundo, yo tengo mis dudas sobre el proyecto 5. Siento que es tentador dejarse deslumbrar por la belleza del proyecto, por lo vanguardista, por lo ingenioso del equipo, porque se nota que esto fue un sueño de un grupo de personas. Pero sigue siendo cierto que esto era un proyecto de los 70 y que lo hicieron con las uñas. Sí, mi motivación es un poco por el mismo lado. Yo he estado estudiando distintas cosas de economía en los últimos años y me llama demasiado la atención el tema de cómo es supremamente complicado planear esas actividades de forma centralizada. Y sentía que hacía falta esa conversación
en estas cosas que estábamos escuchando, como que cada vez me latía más duro la cabeza el tema. En todo caso, Santi, yo creo que la sospecha es perfectamente válida y yo me alineo contigo, pero también creo que es justo darle un poco el beneficio de la duda. ¿Por qué las personas detrás de Project Cybersyn creían que esto sí iba a funcionar? Pues te devuelvo la pregunta. ¿Qué dirías tú? No sé, se me enredó la sopa, pero creo que un motivo que para ellos era esperanzador era el hecho que estaban trabajando con el tipo que más sabía sobre crear sistemas en organizaciones. Stafford Beer, un tipo muy particular. Vayan a escuchar el episodio de Reambulante, allá pintan un retrato perfecto del man. Por ahora lo que vamos a decir es que este caballero trabajaba en Inglaterra, ayudándole a organizaciones a establecer sistemas, automatizar cosas de manera que fueran mucho más eficientes. Y su sistema era tan exitoso en su país que este tipo era un millonario y distintas personas describen cómo él manejaba un carro de lujo y vivía en una mansión en donde aplaudías y se prendían o se apagaban las luces. Una cosa como wow, súper estrambótica. Y llaman a este tipo que es el duro con una oferta irrechazable para él. Sí, porque además Stafford Beer tenía una obra publicada que creo que se llamaba Decisión y Control. Y no solo era un consultor exitoso, era alguien que estaba tratando de proponer un marco teórico para entender el mundo. Exacto. Entonces, cuando el man está en su vida normal en Inglaterra y le llega una carta de una gente por allá en Chile que está diciéndoles como que somos fans de su trabajo y le queremos dar la oportunidad de que nos ayude a estructurar el gobierno chileno. Sí, un sistema a nivel nación. No es que sea necesario, pero les voy a poner la voz de Stafford Beer hablando del momento en que recibió una carta de Fernando Flores, uno de los protagonistas de esta historia. He remarked in this letter that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? Le están diciendo, en últimas, venga y le demuestra al mundo entero qué tan valiosas son las ideas en las que usted está trabajando. Todo este cuento del cybernetics, que era como la cibernética. Ciencia. La ciencia de la comunicación y el control, creo que era la definición. Sí, a mí se me quedó pegada. Cibernética, ciencia de la comunicación y el control. Pero a mí esa definición creo que no explica bien lo que hace. Pues la definición que yo tengo en mi cabeza es que la cibernética era como una forma de formalizar teóricamente conceptos como el feedback. Era el tipo de ciencia que se pregunta cómo hacen los mecanismos en animales, en máquinas, para reaccionar ante las cosas que están a su alrededor. Y Stafford Beer toma esa ciencia y la aplica al mundo de las organizaciones y está tratando de descubrir nuevos terrenos en el mundo del conocimiento. Exacto. Y pues, obviamente Stafford Beer acepta la oferta. Se la presenta a Salvador Allende y su gobierno y deciden trabajar juntos. Entonces el Proyecto 5 no solamente tiene como un grupo de nuevos funcionarios públicos trabajando, tiene detrás un equipo también de ingleses que han demostrado poder mejorar empresas y que ahora le están metiendo toda la ficha a este proyecto chileno. Y esto pues claramente era una razón para creer. Hicieron la tarea diligentemente, mandaron personas a cada una de las empresas a ver qué indicadores iban a recoger y a mandar por los telex. Trabajaron día y noche en este programa de televisión Chile Secreto. Hay entrevistas con personas que trabajaron en el Proyecto 5, pero no eran necesariamente los directores, hablando de sus pequeñas tareas, pero la pasión y el entusiasmo y la confianza que tenían en que esto iba a funcionar. La verdad es que hay varias entrevistas en Chile Secreto donde la gente siente que todo fue una locura, como esta. Muchas veces hemos conversado con algunos de los que estuvimos involucrados allí y su conclusión no es muy distinta a la que estoy diciendo, que fue una experiencia muy de punta de la cual todos nos enorgullecemos, pero que al final era un intento de resolver una mala idea que en el mundo en ese momento estaba de punta. Hablando del gobierno de Allende. Pero siguiéndole el juego a Laura, les quiero poner la voz de un funcionario de Cybersyn hablando del proceso con entusiasmo. El modelo te permitía manejar la economía, pero manejar la economía no era que tú incidieras en la economía, sino que se articulara la economía, se gestionara la economía. Y eso se podía haber llegado a manejar macro con una mayor eficiencia. Con mucha eficiencia, bastante más eficiencia. Como un proceso que se ve riguroso. Estamos enviando expertos a las empresas a tratar de entender cómo funcionan para que saquen sus indicadores. Estamos haciendo que sus expertos programen un computador modelando la economía chilena para que los datos sean procesados por el computador. O sea, estamos explorando un mundo completamente nuevo que es el mundo de la computación. Y si tú me dices a mí que tienes un computador capaz de pensar
y de entender la economía, pues de más que yo te creo. Hay un ejemplo que hace que uno piense que si Proyecto 5 hubiera podido funcionar, y es que tuvo como un pequeño episodio en la historia chilena donde sí alcanzaron a usar la infraestructura. Un grupo de camioneros del sector privado decide hacer una huelga, lo que deja al gobierno con la necesidad de transportar los materiales de las empresas con su propia flota de camiones. Y la diferencia la tengo escrita en mi libreta, pero no está acá. Yo recuerdo que eran como 40.000 camiones los que se fueron a la huelga y 200 o 400 camiones los que el gobierno tenía para tratar de aguantar en la mitad del paro. Pues, Penélope. 40.000 camiones se fueron a la huelga, y el gobierno tenía 200 a su disposición para tratar de mitigar el daño. Y en lo fino del paro, decidieron usar la infraestructura de Telex para decidir a dónde mandar los camiones. Y al final lograron soportar esa huelga sin que nada colapsara, siendo muy eficientes en qué camión tenía que ir a qué lugar y diseñando las rutas y tratando de que de verdad no hubiera un camión que no estaba siendo utilizado óptimamente. Sí, pero yo siento que uno analiza esa historia con más calma y comienza a hacer agua por distintos lados. Por ejemplo, la estructura que utilizaron para coordinar la ubicación de los camiones solo involucraba utilizar las máquinas Telex. Ahí no estaban haciendo parte del computador que procesa y simula la economía, porque no había ningún tipo de programación que tuviera datos de camiones o rutas de camiones o un Waze por allá escondido. Entonces no es como que CyberSyn estaba siendo utilizado, sino que se estaban mandando mensajes a través de los Telex. Ok, chévere. El segundo punto también es como la dimensión del problema. Una cosa es tratar de gestionar la actividad económica de 150 empresas distintas, con distintas producciones, procesos y cosas por el estilo, y otra menos compleja, aunque muy fregada, pero menos compleja, es decirle a unos camiones vayan para allá o vengan para acá. Sobre todo que estamos hablando de 200 camiones, entonces como que no hay forma de llevar a esos niveles de complejidad astronómica la situación. O sea, nada más tenemos 40.000 camiones que estaban en huelga y ellos con 200 camiones tratando de hacer lo que pueden. O sea, eso habla muy bien de que se estuvieran comunicando y habla muy bien de que estuvieran utilizando los camiones, pero en modo alguno habla de una superinteligencia que está coordinando las acciones así como a gran escala. Es más un cuento de un buen chat de WhatsApp en un escenario de crisis, como yo lo interpreto. Yo lo interpreto como que el sistema CyberSyn sí era útil y sí podía ayudar a administrar mejor las empresas, pero eso no quiere decir que el objetivo final del Proyecto 5, que era sistematizar toda la economía de Chile, pues fuera cumplido. O sea, una cosa es que sea útil y otra cosa que tenga la capacidad de cumplir el propósito para el cual fue creado. Totalmente de acuerdo. Yo también diría, es un paso en la dirección correcta. Hay muchísimas cosas del proyecto CyberSyn que toca celebrar, pero la misión que tenían enfrente era tan descomunalmente grande que me parece bastante claro que no podían lograrla. Y siento que eso se vuelve más claro, o como que una buena forma de argumentarlo, es simplemente entrando en los detalles. Nosotros ahorita que estábamos haciendo el resumen, por ejemplo, hablábamos de cómo unos expertos fueron a las distintas empresas para tratar de entender cómo funcionaban y utilizar esa información en el mapeo del sistema. Para entrar aún más en detalle, decidir qué información vale la pena recoger. Por poner un ejemplo caricaturesco, ¿deberíamos mandar a Santiago de Chile la información de cuántos rollos de papel higiénico nos quedan? ¿O cuántos empleados tuvieron accidentes laborales? ¿O cuál fue la producción hoy versus cuál fue la producción ayer? Sí, tal cual. Entonces, en el libro de Eden Medina, ella narra ese encuentro entre los expertos y los distintos miembros de las empresas y lo narra como algo muchísimo menos efectivo de lo que uno quisiera que fuera. Los expertos, primero, no tenían ni siquiera cómo hablar con los obreros que Allende les había pedido que hablara con ellos para que fuera una cosa más equitativa, sino que están directamente hablando con los gerentes y la conversación no está sistematizada, no es el mismo tipo de conversación la que están teniendo con cada una de las distintas empresas. No tienen suficiente personal para enviar a todos los expertos a todos lados, entonces hay un punto en donde comienzan a mandar a los practicantes. El tema de los indicadores pierde relevancia rápidamente, o esto ya es más interpretación mía, pero los indicadores sirven en la medida en que uno sepa cómo interpretarlos. Pero si yo te digo que Magic Markets pasó de producir 9 minutos a producir 7, como te mando este indicador, y tú en otra ciudad tienes que darme instrucciones, es como, ok, cuéntame más. Pueden, pueden poner otra unidad de producción y es como, no, porque no tenemos suficientes metros cuadrados en el espacio de estudio. O sea, ¿tú crees que para solucionar un problema se necesita una conversación y aquí claramente no había una conversación? No, yo lo que siento es que los indicadores tienen sentido
para alguien que conoce profundamente los procesos de una organización. Que yo te dé 10 datos de cuántas personas vinieron a trabajar y cuánto fue la producción del día, es información que solo tendría sentido para ti si tú eres alguien que en serio se conoce ese proceso completo. De nuevo, aún así, es mejor que el gobierno trate de pensar en términos de indicadores y no en términos de informes de rendimiento a final de año cuando ya no se puede hacer nada. Sí, de nuevo, CyberSyn tiene muchos pasos en la dirección correcta, pero no creamos que los 10 indicadores de la empresa de hecho reflejan la realidad de la empresa o que uno sabe cómo interpretar esa información, lo cual me lleva al punto número 2, que es manualmente se está digitando toda esta información. O sea, imagínate la cantidad de errores que pueden ocurrir en esa conversación en Telex para que lleguen a la capital. Me parece encantador, como imagínate una persona escribiendo en el Telex y luego otra persona recibiendo el Telex y haciéndolo en tarjetas perforadas. Total. No, divino. Y luego cuando el computador saca el análisis, hay personas cuyo trabajo era graficar, pero no en Adobe, como hoy en día, sino con cartulina. Con tijeras, con papel de colores. Con papel. Ponemos un video en las notas del episodio donde hay un par de mujeres que eran diseñadoras hablando de cómo ellos a punta de cartulina hacían las gráficas que iban a ver los tomadores de decisión. Luego le tomaban una foto así como quedándose súper quietas. Como imagínense ustedes escanear, pero no era escanear sino foto. Y luego cogen la foto y la ponen en una lámina para que pueda ser proyectada en los carruseles. Tal cual. Y cuentan cómo fue pucha. Justo el día que Salvador Allende fue a conocer la tal sala, estaba despichando los botones de una de las sillas y el carrusel se trabó y no pudo ver las visualizaciones. Pero solo cuando fue Allende. Eso suena encantador, como no, marica, qué compromiso. Pero la verdad es que pragmáticamente, pues, qué cosa tan dispendiosa. Y más allá de que ellos decidan o no lo correcto, la decisión del sistema no se comunica por la misma red. O sea, una vez el sistema asimila la información, lo que yo entiendo, también Penélope hará el fact-checking, volvemos al mundo normal en donde yo levanto el teléfono y llamo al jefe de la empresa y le digo, hermano, necesitamos que haya más cobre mañana. Entonces no es como que el sistema tenga una forma de escupir la información, el computador no te devuelve los datos para que luego por las mismas máquinas de Telex le llegue a los extremos del sistema. Tal cual. Algo diciente es que el famoso cuarto no tenía ningún mecanismo para comunicar información hacia afuera, ni siquiera un teléfono. Y cuando uno ya comienza a ver esos detalles es como, no, obvio que no va a funcionar. ¿Te acuerdas o has escuchado la historia de el turco que jugaba ajedrez? Sí me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo con los detalles. ¿Es una persona que había inventado un computador que ganaba en ajedrez? Un autómata, más que un computador. Ok. Ajá. Y entonces, en París, un día, jugando con este, comillas, autómata, descubren que esta máquina que había generado tanto aspaviento y tanto carnaval y tanta celebración a lo largo de la humanidad, tenía por dentro un jugador profesional de ajedrez. No, no es tan así. O sea, sí estás pegándole a esa historia, pero es muchísimo más impresionante la historia real de lo que te estás diciendo. Porque esto es como en Hungría en 1770, y tú, Penélope, me ayudará. Sí, fue en 1770, pero la historia del turco no empezó en Hungría sino en Viena, en la corte de María Teresa de Austria. Hay una dinámica de una apuesta. Un personaje muy ilustre dice, con el mundo de los autómatas, o sea, de muñequitos en donde uno puede poner palancas y poleas y como engranajes, es la palabra que estoy buscando. Él siente que él es capaz de diseñar una máquina que juega ajedrez. Sí, ya me estoy acordando. Y el man lo dice en voz alta, dice, volveré a esta corte con una máquina que lo sorprenderá a todos. Y es un turco en París. No, el turco no es un turco en París. Estamos hablando de un personaje en Hungría que está enfrente de una reina. verdad, disculpa. Y está tratando de impresionar a toda la corte. ¿Y por qué le dicen el turco? Porque el man diseña un jugador de ajedrez, como una estatua metálica, que tiene la estética de un turco. Ah, ya entendí. Y ese turco tiene dos elementos que son encantadores. Es turco porque en el mundo del ajedrez la influencia como arábica es fuerte, entonces cuadraba con el personaje que fuera un turco. Pero además ese turco tiene una pipa y esa pipa va a ser muy importante más adelante. Entonces el man se pone a trabajar en su tal turco y pues obvio que no lo logra. O sea, tomó el ejercicio de IBM en 1996, 200 años después, para poderle ganar a alguien jugando ajedrez. Y el man con palancas y tornillos no la logra. Pero lo que sí logra hacer es una máquina completamente impresionante
que sirve para mover un muñeco y que ese muñeco mueva las fichas del ajedrez. Y al interior de esa máquina se levanta un jugador, no profesional, creo que en ese mundo ni siquiera existía tal cosa como, pero sí un ajedrecista muy fuerte, y se esconde debajo de la máquina y él mantiene encima suyo, en su cabecita, tiene una versión magnética del ajedrez que está directamente encima de la mesa que todos están viendo. Entonces cuando tú mueves las piezas en el tablero con el que tú estás jugando enfrente del turco, debajo de la mesa se mueven unos imanes y eso le permite al jugador que está ahí escondido saber cuál fue tu jugada. El jugador escondido tiene una lámpara de aceite y esa lámpara genera humo, pero para disimular el humo lo sacan por la pipa del turco. Entonces el turco tiene todo el tiempo una pipa ahí y va saliendo un humito que parece... Que es para que la persona adentro pueda... Ver, sí. Y al principio de cada partida del turco hacen una exhibición que consiste en abrir las distintas puertas de la máquina, pero las abren en un orden tal que hay una coreografía. Entonces el jugador se alcanza a mover de distintas posiciones y hay un montón de como de engranajes que hacen ruido y se ven falsos. Y eso permite que tú abras la máquina, parezca que no hay nada dentro más que tornillos y perillas, y luego comience la partida y el jugador gane. Oye, me gustaría hacerle fact-checking a esta historia, ¿o es leyenda? Me leí un libro completo que se llama The Turk. Soy fan de esa historia. Hazle todo el fact-checking que quieras. ¿Y qué año corría? Corrieron 60 años o 50. Es una cosa absurda. ¿En qué año es la historia del turco? Sí. O sea, esta vaina arranca como en 1780. Esa era la cifra que me interesaba. Pero la historia no termina sino como hasta 1850. Casi. La historia del turco va de 1770 hasta 1854. Cambió de dueño varias veces y recorrió el mundo en distintas exhibiciones hasta que, ya olvidado, se quemó en un incendio en un museo de Filadelfia. Y muchos ajedrecistas pasaron por ahí adentro. Y el secreto se mantuvo a lo largo de muchas décadas porque a los ajedrecistas les convenía como la financiación del turco. O sea, esa no era una vida en la cual era fácil ser ajedrecista. Entonces tú sí podías administrar al turco, ganarte una plata y no tenías ningún incentivo para revelar el secreto. Uh-huh. ¿Cuál es mi punto con toda esta historia? Que la gente en 1800 y punta... No, que eran muy buenos mecánicos. Mi punto es que en esa época la gente realmente creyó que el turco funcionaba. O sea, el engaño funcionó y funcionó por décadas. Pero ahorita uno escucha esa historia en la era de la computación y nadie se la cree. O sea, tú me dices, ¿a lo bien? ¿Un muñequito ahí de metal que juega ajedrez? Sí, cómo analizaba los patrones, cómo... Pero, o sea, nada, ¿qué ni por las interfaz tenía? curvas. Sí, exacto. ¿Cómo podía procesar algo tan complejo como una partida de ajedrez? Tú sabes de entrada que esto es un engaño, pero en la época la gente que lo estaba viendo no lo sabía. Entonces, para mí, CyberSyn es el turco. O sea, con el beneficio de conocer un poco más el mundo de la computación, uno puede decir con total tranquilidad que el turco no funcionaba y tampoco CyberSyn. O sea, que el reto que se estaban planteando iba muchísimo más allá de las máquinas telex que tenían, que en últimas era como tener un chat de WhatsApp lento. Pero en la época la gente no tenía por qué saberlo, porque era una época en la cual los computadores eran algo novedoso que se estaba presentando y tanto se le podía creer al proyecto de CyberSyn que incluso muchas personas estaban asustadas por como el mecanismo de control, porque fuera una máquina que todo lo sabe y todo lo decide. Ahora, yo fui y te propuse la idea de este proyecto, hacer Proyecto 5, heredado de Carolina, motivado por los distintos episodios de podcast. Y tú dijiste, bueno, y yo te traté de explicar lo que les estaba tratando de explicar a ellos y otra vez me enredé y tú me pusiste a leer este libro que se llama Basic Economics, que es exactamente eso, economía básica. Y en los primeros capítulos este autor se pone a explicar cómo todo está interrelacionado y yo creo que una de las cosas que hace muy bien es retratar la complejidad, ¿no? Si tú tienes una vaca, tienes que hacerte varias preguntas. ¿La uso para cuero? ¿La uso para carne? ¿La uso para leche? ¿La uso para dar crías? ¿La uso para qué? Supongamos que tú, entre las muchas opciones, decides usar la vaca para producir leche. Luego, ¿qué hago con esa leche? ¿Queso? ¿Peto? No helado. Sé, yogurt, helado. Y si hago helado, ¿qué tipo de helado? Todo es tan complejo. Y pues un poco sale la pregunta de, ok, en los 70 no se podía computarizar esa complejidad, pero ¿será que en el 2020 sí? Eso me parece una pregunta mucho más interesante. El problema que te estás planteando, el problema de cómo vamos a decidir en qué se gastan el tiempo las personas, cómo se utiliza la tierra, cómo se utilizan los recursos, que
¿Qué haces con tu vaca? Sí, o sea, que los recursos que no solo son escasos, sino que además tienen usos alternativos, que es lo que tú estás planteando de la vaca, que es Laura, la persona que tengo enfrente mío, podría hacer sotopotomil cosas con su tiempo. O sea, tú puedes trabajar en Radio Ambulante, pero tú también podrías tener una absurda cantidad de trabajos. No solo los que tú consideras como, sí, claro, yo podría hacer eso, sino también podrías, no sé, ser una mala cantante. Eso sigue siendo una posibilidad. Pero pues nadie me pagaría nada. O sea, no lo voy a decidir. Claro, pero si la persona que está decidiendo en qué debería gastarse su tiempo, Laura, no es Laura, sino alguien que está tratando de centralizar toda la economía y no sabe que tú eres buena o mala cantando o cocinando o lo que sea, pues se comienza a ver ese elemento de complejidad. Y en ese momento en el que tú conjugas la complejidad de todos los procesos de producción con los usos alternativos de cada uno de los recursos que están en un proceso de producción, se te arma un problema que, si lo quieres volver para un tema de inteligencia artificial, es varios órdenes de magnitud más complejo que jugar bien Go o lo que se les ocurra. En resumen, tendríamos tantas variables que aún hoy un computador difícilmente podría calcular qué materias primas se necesitan en qué empresas de un país para poder moldear y sistematizar una economía completa. Yo siento que si lográramos tener una inteligencia artificial así de desarrollada que pudiera computar todas estas cosas, la ironía es que te terminaría haciendo preguntas a ti. Te diría, ok, Laura, por favor, lléname este formulario. Dime, de estas cosas, ¿qué preferirías tú hacer? ¿Clases de clarinete? Podcast, o sea, dime por favor con qué puedo contar contigo porque te necesito a ti para producir cosas. Para calcular mis variables. Sí, entonces quiero calcular tus variables, entonces por favor, explícame qué prefieres tú. Y por el otro lado, cuando estemos hablando de las cosas que tú vas a consumir, si yo te digo que un apartamento 2 metros más grande a cambio de un stock de mandarinas de por vida, ¿tú qué opinas? Entonces el computador te haría preguntas a ti que irónicamente serían como estar en un supermercado y decir, ok, voy a trabajar en Radio Ambulante y voy a gastarme de esta forma los recursos que obtengo a partir de esa actividad. O sea, lo mismo, pero sin plata, siendo con un computador encuestador. Y con eso termina la conversación de Cybersyn. Pero no termina el episodio porque, aprovechando que tenemos estudio casero, vamos a hacer una recomendación, o más bien Laura lleva insistiendo en que hagamos una recomendación acá. Mejor dicho, es que me voy a estallar si no hablamos de El Hilo. Siendo El Hilo. El Hilo es el nuevo podcast de Radio Ambulante Estudios. Si han escuchado cosas de internet desde hace rato, saben que mi trabajo de día es en el podcast Radio Ambulante. Pues resulta que Radio Ambulante está en ese camino de pasar de ser un programa a ser una productora de podcast en español, periodísticos, y El Hilo es el primer paso en esa dirección. Otra forma de decirlo es que El Hilo es el segundo podcast de Radio Ambulante Estudios. Uh-huh. Y pues es que le he trabajado mucho, no solo yo, todos en Radio Ambulante hemos trabajado en El Hilo, y cuando uno se trasnocha y madruga tanto por un proyecto, o pues cuando yo lo hago, quiero compartirlo en cosas de internet, por supuesto. Yo también lo recomiendo. Escuché el primer episodio que salió publicado el viernes y francamente estuve sorprendido de lo bueno que estuvo. Entonces vayan a escuchar El Hilo. Tú que solo has escuchado un episodio, ¿cómo lo describirías? Como periodismo con un ritmo un poquito más agradable desde mi perspectiva y es más lento. O sea, no es la noticia del día a día, sino un proyecto en el cual semana a semana hablan y eso les permite tener un nivel de contexto, análisis y tranquilidad sobre la información que es mejor que la corredera del día a día. Así lo percibo. Interesante. Sí, pues quería escuchar tu opinión porque tú no eres muy consumidor de noticias, no te encanta el ritmo frenético. Y El Hilo pues sale todos los viernes y la idea es que decante un poco pues como la locura que son las noticias en el día a día, la locura que es entender qué está pasando. Entonces sí, creo que estoy muy de acuerdo con tu descripción. Ahora, si les interesa escuchar ese otro show, pueden hacerlo en elhilo.audio o en cualquier aplicación de podcast. Y cuando escuchen mi nombre en los créditos del episodio, pueden hacer yay